Voy a presentar a los dos talentosos colegas que van a exponer. Laura Kiel, psicoanalista, miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y coordinadora de la Diplomatura en Inclusión Escolar con Orientación en Trastornos Emocionales Severos de la UNTREF. Muchos la conocen aquí, alguien de mucha trayectoria. En particular, yo la conozco hace alrededor de 15 años, sé de su apuesta por ese lazo fecundo entre el psicoanálisis y la educación, sé de su transmisión, también fecunda para muchos de los que están aquí, en quienes ha causado un deseo, me incluyo entre esas personas y lo agradezco. Y por otro lado está Aldo Campo González, acá a mi derecha. A él tuve la oportunidad de conocerlo en estos días y también a partir de la lectura de la bibliografía de orientación que figura en la página del Congreso. Y con la lectura de sus textos me encontré con algo que también circuló ayer por el Congreso de diversas maneras y también hoy, que es esta idea de que para producir algo en este campo que estamos tratando de construir, así como para aprender, es necesario estar un poco incómodos e inquietos, ¿sí? La lectura de sus textos me produjo algo de esa incomodidad e inquietud necesaria que a mí me gusta llamar como algo que pellizca en el cuerpo, ¿no? Y que es necesario para que otra cosa se produzca. Lo voy a presentar a él con algunas referencias. Él es teórico, ensayista y crítico educativo, director fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, profesor de máster y maestrías en España y Colombia y de un doctorado en Chile, director de Polifonía, revista de Educación Inclusiva, publicación científica de CELEI, doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Granada, España, autor de numerosos libros y artículos, conferencista, invitado en congresos en España, Ecuador, México, Perú, Brasil, Colombia, Argentina y Chile y Venezuela. En julio de 2017, tras su participación como conferencista invitado al segundo encuentro de literatura infantil y juvenil organizado por la Universidad Nacional del Chimborazo y la Casa de la Cultura Núcleo del Chimborazo, le fue otorgado el reconocimiento de Ciudadano Ilustre en Ecuador por su trabajo sobre epistemología de la educación inclusiva. Y en 2018 la Red Iberoamericana de Pedagogía le otorgó el Premio Iberoamericano a la Investigación por la creación de la epistemología de la educación inclusiva también en Ecuador. No sé cómo se organizaron, Laura, para empezar. Bien. Entonces vamos a escuchar a Aldo. Su ponencia se llama La icidad de la educación inclusiva, elementos clave para su comprensión epistemológica. Buenas tardes, ¿cómo están? Pregunté cómo están, colegas maestros. ¿Están bien o están más o menos? Bien, eso me gusta. Antes de comenzar, y a pesar de que yo me dedico a ese trabajo teórico, quiero decir que el trabajo que hago no es de una volada que se me ocurrió o que soñé, sino que toda mi vida he sido educador, he tenido la suerte de trabajar en todos los niveles del sistema educativo y lo que voy a conversar surge de esas problemáticas que me topé haciendo clase y formando a un futuro profesor. Y lo otro que quiero felicitarlos, esto no es demagogia ni acción política, sino que me ha llamado mucho la atención y he disfrutado escuchar a colegas que se han sentado acá y a las personas del público que han tenido la suerte de participar, de que hay tantos docentes empoderados y con un discurso bien ensamblado. Y eso quiero pedirles que se aplaudan ustedes mismos porque es súper necesario. Cuesta encontrar espacios donde los educadores tienen algo que decir más allá de los temas salariales que son sumamente importantes, pero hay otras convergencias, ¿no? Bueno, yo no sé, primero agradecerle a Laura, a su equipo, a la Daniela, que siempre estuvo ahí escribiéndome, por esta invitación. No sé si el tiempo nos vaya a dar para mostrar todo lo que yo preparé, pero me gustaría un poco comentarles que la presentación
va a girar en torno a algo que se llama laicidad o los múltiples usos de I, o lo que hay entre medio del sintagma educación inclusiva, es decir, lo que queda entre medio de estas dos palabras que hoy día tanto se ocupan. Bien, bajo ningún punto de vista lo que voy a mostrar, quiero que ninguno de ustedes esté de acuerdo conmigo porque no es mi intención, si no están de acuerdo me lo dicen y no pasa nada, pero esto es algo que me ha preocupado en los últimos 6 años, de entender epistemológicamente qué hay detrás de esta idea de inclusión o qué es la inclusión finalmente cuando hablamos, porque hay un conjunto de errores de aproximación al objeto de la inclusión y al propio término cuando hablamos, y el primero es confundir o travestizar esto con la educación especial, ¿no? Son dos cosas totalmente distintas. No quiero decir que estoy en contra de la educación especial, estoy diciendo que cuando hablamos de inclusión hablamos de todo el campo de la ciencia educativa, mientras que confundirla con la educación especial conduce a poner en riesgo la propia educación especial, a satanizarla y a querer destruir la educación especial. Entonces eso hay que tenerlo muy claro. Bueno, dicho eso, yo preparé, lo primero que me gustaría comenzar es la inclusión, analizarla como fenómeno estructural, porque aquí estamos en un problema más complejo, y además estoy súper complicado porque nunca estoy haciendo un ejercicio de hablar sentado por primera vez, entonces esto también es un aprendizaje para mí, ¿no? La inclusión como fenómeno estructural es lo primero que quiero mirar, luego que revisemos algunas cositas de una posible epistemología y que cerremos sobre los conceptos, porque aquí hay varios errores en los conceptos que se ocupan, en teorías que se recurren, etc. Bueno, el señor que está ahí, yo tengo una relación espiritual con Rudolf Steiner, que se le conoce en la educación con las pedagogías Waldorf, y cada vez que voy a cualquier lado me dice, colócame, colócame. Y bueno, antes que me lleve para el patio de los callados, yo quiero colocarlo, ¿no? Y lo que él me dice es lo siguiente, dice, la idea reformadora de nuestra época solo podrán resultar fecundas y prácticas si se basan en esa profunda investigación de la vida humana. Es decir, el gran problema que hoy día tenemos en la educación, y quiero dejarlo muy en claro, el problema es que hoy día todo lo que hacemos en educación, investigación, teoría, políticas públicas, los medios masivos de comunicación, lo único que hacen es poner en riesgo el sentido intrínseco de la educación. Hoy día en todo nuestro continente todo es mejore la calidad, que los conceptos calidad y educación inclusiva son irreconciliables, en teoría no son sinónimos ni pueden estar relacionados, y toda esta lógica de errores de aproximación lo único que está llevando es a perder o a poner en riesgo el propio sentido de la educación. Entonces el llamado es a no solamente interpelar las políticas, sino también los saberes que hoy día a los que recurrimos y los discursos con los que muchas veces nos casamos, que en vez de ayudarnos a transformar el mundo generan mayores niveles de contaminación. Lo que a mí me preocupa, primero como educador y luego como investigador, es que todo este efecto de políticas públicas que parecen poner énfasis en la equidad, en la calidad, en la igualdad, lo único que están haciendo es sustraer lo más intrínseco de la educación y poner en riesgo la subjetividad de todos nuestros estudiantes en su paso por la escuela, ¿no? Y sobre todo matar la pasión docente de los educadores. Y eso es sustancial. Bueno, ¿cuál es el mensaje que está contenido en esta frase? Es que ya hace más de un siglo Steiner dijo: antes que mejorar la escuela, antes que mejorar los procesos educativos, tendríamos entonces que preocuparnos primero por saber cómo estamos hechos los seres humanos, cuál es nuestra naturaleza humana. Y desde ese punto de vista es fundamental entender cómo funcionamos los seres humanos desde nuestra multiplicidad, ¿no? Bueno, ¿por qué y para qué una educación inclusiva? Lo primero, desde mi posición teórica, y siempre hablo de mí, ¿no? Por eso digo que no me interesa que ninguno de ustedes esté de acuerdo conmigo, es que la inclusión no es una práctica de acomodación o una práctica arbitraria, como todas las políticas públicas hoy día lo describen, bajo un efecto multicategórico. ¿Qué quiere decir esto? Es que la inclusión finalmente es un proyecto político, porque no es una relación eminentemente pedagógica, y al ser un proyecto político tiene entonces que cuestionarse o preocuparse por cosas como la identidad, la diferencia, el fracaso, la opresión y la desventaja. Y no es que en la opresión me ponga marxista, pero hay que entender la opresión como un conjunto de frenos sistemáticos que enfrentan profesores, estudiantes y ciudadanos que pueden o no estar marcados por una discapacidad o no. Y lo otro también es que esto de entender la inclusión como un proyecto político, como un proyecto crítico complejo de ciudadanía, de Estado, nos invita entonces a tener en constante
revisión, que hablar de inclusión no es sinónimo o no va emparejado a un par dialéctico de exclusión, eminentemente, porque esas polaridades de centro, periferia, son eminentemente eurocéntricas, y esa es una ficción de regulación. Cuando hablamos de inclusión, hablamos de un proceso relacional complejo, donde los espacios se mueven, donde se cruzan los márgenes, donde se desbordan los límites. Entonces, muchas veces los sujetos que en una situación parecen excluidos, no son en otra tampoco tan excluidos. Y hay una serie también de errores para entender esto cómo funciona. Y por otro lado, también me parece importante decir que las ideas de justicia, tanto educativa como justicia social, hoy día, en el marco de la inclusión, no logran esta inclusión, en parte, de primera porque están cooptadas por el neoliberalismo, que yo no sé si hoy día es plausible hablar de lo neoliberal, porque hay una cuestión que es mucho más rara que lo neo y lo liberal, ¿no? Es mucho más extraña. Entonces, por lo tanto, los obstáculos complejos que también tenemos en la escuela y cómo esto va regulando la vida escolar es una cosa que agudiza las distintas formas de exclusión, opresión, discriminación, etc. Cuando digo que hay un problema en la categoría de justicia y de igualdad y de equidad y de inclusión, es que lo que hoy día se impone o lo que hoy día hablamos está regulado desde el centro del capitalismo hegemónico, porque todo lo que estamos acá recurrentemente, ayer y hoy se ha hablado que la escuela tiene que ser abierta a la diversidad, a la diferencia, al género, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esos son discursos que en el discurso habitan en lo central, pero son marcos que habitan la periferia de la institucionalidad de la escuela. Por lo tanto, ahí es donde uno podría ver esta forma de cooptación, ¿no?, de su intención. Y por otro lado también hay un problema fundamental para entender los marcos de valores al momento de hablar de inclusión y exclusión, ¿no? Porque pareciera que el fenómeno solamente se inscribe en esta relación de estar dentro o estar fuera. El problema es que incluimos a lo mismo que genera exclusión. Y ese es el gran problema, ¿no? Que las estructuras educativas tampoco cambian, la gramática escolar no se modifica y también justamente el saber pedagógico tampoco se ve interpelado para justamente responder a una amplia multiplicidad de estudiantes. Y hay una cosa que desde la investigación también me parece súper importante poder mirar, es que hoy día esta idea de que la escuela cambia el mundo ya no cambia el mundo de la escuela, ¿no? Y discúlpenme que lo diga así, ¿no?, y que sea tan desesperanzado, pero el funcionamiento que hoy día tiene una escuela como tal tampoco cambia el mundo, por el entramado, no por la acción de sus docentes, sino por el complejo anudamiento de relaciones estructurales, políticas, culturales, que tienen las políticas públicas y que finalmente nos obligan a actuar en un sentido opuesto a lo que crearía mayor esperanza, destino social, igualdad, etc. Por lo tanto, para mí es súper importante entender esto desde un punto de vista estructural, más que a lo mejor como un conjunto de relaciones pedagógicas, ¿no? Porque hay que recordar que la sociedad modela la vida escolar, entonces esa relación sociedad-escuela en estos análisis es muy poco abordada. Bueno, si tuviésemos que pensar entonces una idea de inclusión, me gustaría dejar en claro que en el terreno de la inclusión no hay una teoría consolidada, por lo tanto tiene un problema epistemológico o un ausentismo epistemológico, y por lo tanto tampoco hay un problema, tiene un obstáculo pragmático, es decir, no sabemos hoy día cómo generar un currículum, una didáctica y un sistema de evaluación que logre albergar a la totalidad de estudiantes. Por lo tanto, coexisten dos problemas fundamentales, una ausencia de teoría para hablar de inclusión y un problema pragmático que se reduce a la construcción permanente del saber pedagógico. Pero por otro lado también, describir la inclusión en términos teóricos podríamos hacerlo como un conjunto de influencias que son tomados desde campos alejados en su actividad científica a lo que es la propia educación. Por lo tanto, intentando responder a qué sería esta idea de educación inclusiva en términos teóricos, lo primero es decir que no tiene teoría y que esto se ha confundido erróneamente con los fundamentos de la educación especial, ¿no?, generando un híbrido o una nueva visión de educación especial que muchas veces este error interpretativo se vuelve restrictivo y no logra justamente albergar una amplia multiplicidad de estudiantes en sus diferencias, ¿no? Bueno, ¿qué es exactamente la educación inclusiva? Tendríamos que preguntarnos. ¿Es un concepto? ¿Es un paradigma? ¿Es una metáfora? ¿Es un dispositivo heurístico? ¿Es una metodología? ¿O bien una teoría? Sin duda, en ninguno de estos conceptos puede ser albergado hoy día los planteamientos de la educación inclusiva hegemónicos, porque son planteamientos muy de sentido común, ¿no es verdad?, y que surgen de alguna manera de una dispersión o abducción de ideas que son tomadas de distintos marcos del conocimiento. Por lo tanto, si tuviésemos que describirla en términos teóricos, una teoría de lo post, ¿no?,
aunque Daniela ayer me decía yo soy escéptica de los posts, bueno, esa eres tú, no yo, pero en el sentido de que los posts para mí no tienen que ver con esto de una transición lineal, sino como un complejo rearticulaciones, ¿no? Donde se albergan teorías como lo postestructural, el feminismo, los estudios queer, etcétera, ¿no? Que vamos a revisar a continuación. Por lo tanto, de alguna manera, y ya va a entrar en lo que me compete, la inclusión entonces tendríamos que entenderla como categoría de análisis que enfrenta un problema definitorio particular. ¿Y cuál es el problema definitorio particular que enfrenta? Es que participa de las relaciones de poder que justamente interroga y de las representaciones culturales que también ponen riesgo, que cuestionan. Y que estas dos ideas son fundamentales, relaciones de poder estructurales, que son las que generan los marcos de opresión, de discriminación múltiple, etc., mientras las representaciones culturales, el tema del sujeto al que proyecto, ¿no? Bueno, y desde ahí, ¿no?, entonces reconocer que la inclusión participa de estas relaciones que interpela, implica atender al conjunto de acciones que la sitúan como reflejo de las expresiones del poder a nivel estructural y micropráctico, ¿no? Creo que si tuviésemos que pensar en la formación de un futuro profesor, más que enseñar la inclusión desde aprender los marcos de derecho que históricamente se hace, es fundamental aprender a leer la micropráctica, el conjunto de interacciones en las que los sujetos nos relacionamos y justamente muchas veces somos oprimidos, somos marginados y ofrecemos poder entre uno y otro sujeto que están en nuestro mismo nivel de participación, ¿no? Y desde ese punto de vista, entonces, es un mecanismo de lecturación del mundo en términos hermenéuticos, si así ustedes lo quieren, ¿no? Y desde ese punto de vista, la educación inclusiva como proyecto intelectual, ¿no?, se convierte en un proyecto de resistencia epistemológica, ¿no?, porque busca contrarrestar todos estos marcos conceptuales que justamente generan mayores marcos de opresión, desigualdad, silencia o dificultan el destino social de nuestros estudiantes. Desde ese punto de vista, como proyecto de resistencia epistemológica, un poco implica desencializar esta idea de pensar siempre desde lo individual o desde el individualismo metodológico, ¿no es verdad?, en lugar de la inclusión, ¿no? Y también el conjunto de neoconservadurismos que tienen lugar en su propio discurso, porque hoy día el discurso de la inclusión es un discurso súper progresista, pero que poco o nada dice realmente de cómo deshacernos de estas barbaries del mundo que tenemos presentes, ¿no? Y desde ese punto de vista, entonces, analiza cómo determinados cuerpos de conocimiento se colocan al servicio de la dominación, ¿no? Por ejemplo, la empresa que alberga la propuesta del esencialismo liberal. El esencialismo liberal es esta propuesta, ¿no?, donde coexisten valores antagónicos entre sí que se albergan en la política pública, ¿no? Una política pública que dice que hay que educar a todos los niños sin distinción, pero al tiempo pedimos que tiene que ser con calidad, donde aumentamos los rankings, los sistemas de exclusión, etc. Esa es la idea central del esencialismo liberal, ¿no? Y por lo tanto también epistemológicamente la inclusión no es otra cosa que un problema gramatical complejo, es decir, la conjunción disyuntiva de distintos autores, objetos, métodos, teorías, ¿no?, que van participando, ¿sí? Por lo tanto recurre a tomar prestado distintos elementos. Bueno, ¿por qué para mí es una preocupación lo estructural? Primero, cuando hablamos de lo estructural, hablamos de cómo las relaciones que crean y garantizan el funcionamiento de la sociedad tienen repercusiones en la vida social y escolar. Cuando uno entiende la inclusión como un proyecto político, un proyecto crítico ciudadano, entiende que esto instala otra subjetividad muy distinta a la que hoy día está presente. Y desde este punto de vista, el gran problema de la justicia que existe, ¿no?, es que la política occidental se funda en una perspectiva homogenizadora de justicia. Eso quiere decir dar a todos lo mismo. Y de ahí es la recurrencia permanente a los universalismos, es negadores de las diferencias. Digo esto, que no es nada nuevo, porque en realidad cuando se funda la política occidental, se funda en un todos colectivos, es decir, dar a todos los mismos derechos. Y a mí me gusta mucho más recuperar la idea de una igualdad compleja, de una equidad compleja, de una justicia compleja, planteado ya, por ejemplo, por Young o por Nussbaum, por ejemplo, a inicios de la década del 90, cuando ellas decían, bueno, no podemos ofertar a todo el mismo derecho a la educación ni el mismo derecho a la salud, sin embargo necesitamos entonces justamente entender esto desde un marco de igualdad compleja. ¿Qué quiere decir esto? Operativizar una idea común de derecho, pero que responda a ciertos colectivos, a lo que cada colectivo necesita. Y eso un poco es la lógica en la que hoy día nos topamos o nos pisamos la cola, que tratamos de asegurar lo mismo para todos, siendo que no todos necesitamos lo mismo en la experiencia escolar ni en la experiencia ciudadana, ¿no? Y desde ese punto de vista también, aquí emerge un problema que yo denomino el problema ontológico de los grupos sociales, ¿no?,
que todas las políticas, los discursos de inclusión en su mayoría, incluso críticos y no tan críticos, lo que hacen es reproducir el problema ontológico de los grupos sociales, es decir, entender las diferencias en un punto de vista negativo, ¿no? Y ese problema del ontológico de los grupos sociales, ¿no? Donde la diferencia es sinónimo de ausencia, reciprocidad, o es ausencia, por ejemplo, de condiciones de potencia, lo que hace justamente es llevarnos a un efecto técnico o entender la inclusión como un problema técnico, la captura de ciertos niños puestos en el centro de la escuela y que conviven arbitrariamente al tiempo que se agudizan nuevas formas de exclusión, de marginación, de segregación, ¿no? Y finalmente la escuela siempre es un espacio de esperanza y termina matando esa esperanza, ¿no? Y por otro lado también hay un problema donde entendemos la totalidad siempre desde un punto de vista cerrado, ¿no? Y para mí es fundamental entender la totalidad igual, sinónimo, ¿no? Como multiplicidad de diferencias, porque yo lo que veo aquí en el público son distintas formas de ser hombre y ser mujer. Veo, a pesar de que hay hombres y mujeres, hay una variabilidad infinita en su género, en sus sentires, en su sexualidad. Entonces, por lo tanto, en seguir entendiendo a los estudiantes como estudiantes de la inclusión, como sujetos del déficit, es sumamente peligroso, y lo correcto sería entender como un sujeto de la multiplicidad de diferencias, ¿no? Que es coherente además con el tiempo que nos toca vivir. Pero eso tampoco es conveniente para los efectos de la política pública, ¿no? Porque la política pública funciona por un sistema de cuoteo, de un efecto y por lo tanto esto pone en jaque esa forma de distribución también de recursos, ¿no? Y invita entonces a atender cómo funcionan las estructuras escolares entonces que generan determinados estudiantes en riesgo, porque también hay que entender esto, ¿no? Que la inclusión hoy día ha entrado en discurso, en sensibilidad, porque la inclusión tiene un sentido escultórico, cuando es un concepto que actúa en la realidad, por eso que es político, pero además es un sentido que genera un etos y moviliza estados de conciencia, ¿no? Y eso es lo que hoy día ha pasado, pero las estructuras educativas no han cambiado. Su funcionamiento desde la investigación tampoco se conoce cómo funcionan aquellas que crean poblaciones excedentes, ¿no? Y ese es un desafío metodológico importante desde la política pública y desde la investigación. Por eso que para mí es súper importante entender el espacio escolar como un universo mosaico, ¿no? Bueno, y finalmente el desafío consiste en comprender cómo las operaciones son sistemáticamente reproducidas en las reglas institucionales del sistema educativo de la propia sociedad, es decir, cómo funciona dentro de esto la exclusión, la opresión, etc. No es lo mismo decir que existe un 45% de niños excluidos a decir cómo realmente esto opera. Porque si uno tuviera que pensar que tienen en común todas estas patologías sociales crónicas, aparecen dos cosas. La primera es que son todas expresiones del poder, ¿no es verdad? Que son además regenerativas, como nos va a decir de Jovener, y también son performativas, es decir, actúan de distintas maneras en la trama social y escolar. Entonces, por lo tanto, todos los que estamos aquí nos vemos cooptados por esta forma de distintas maneras, y no de una forma solamente porque soy pobre o porque estoy en una situación de desventaja exclusivamente. Por eso que hay que pensar estos fenómenos de forma relacional más que categorial, ¿no? Y si alguien que estuviese hoy día aquí me diga yo nunca he sido atravesado por una situación de discriminación múltiple o una forma de exclusión, es un marciano, porque en realidad esto es permanente a todos nosotros, ¿no? Bueno, en el cuadro no sé si se verá, pero ahí aparecen dos formas. El primero es el valor, el segundo que aparece es el valor colectivo, lo que yo les decía del fundamento de la política y del ejercicio de los derechos, ¿no es verdad? Que se basa fundamentalmente en una visión totalitaria y universalista, mientras que lo que debiésemos considerar es un valor distributivo que puntualiza en el pluralismo y en la multiplicidad, ¿no? Pero desde un punto de vista complejo. Bueno, me voy a saltar esto porque ya lo dije implícitamente, pero me quisiera detener en una pregunta que hoy día desde la investigación no es tan clara, y a mí más que a lo mejor dar una gran exposición, me interesa que ciertas ideas queden claritas, ¿no? Lo primero es, si la educación inclusiva no es educación especial, entonces ¿qué es? Eso es lo que tendríamos que preguntar, ¿no? Y desde las políticas públicas, desde la UNESCO, la UNICEF y otros tantos organismos internacionales, pareciera que esto está claro, pero no está tan claro, ¿no? Y en términos teóricos no hay respuesta. Y pareciera que todos los discursos dicen que hay que educar a todos los niños, pero con las estrategias de la educación especial y con los fundamentos de la educación especial. Y que si tuviésemos que responder a la pregunta del qué es, bueno, lo primero es que es una lucha contra el fracaso y la exclusión, pero ante todas las cosas en términos teóricos un dispositivo macroeducativo, es decir, es un dispositivo de transformación de todos los saberes que hay hoy día en la ciencia educativa. Porque si quiero entender el currículum pensando en la totalidad de estudiantes, la teoría curricular clásica no me sirve, los sistemas de evaluación se quedan cortos, etc.
Y en los tres, si ustedes observan las imágenes que ahí aparecen, están los tres sujetos clásicos hoy día de las políticas públicas de la educación inclusiva a nivel mundial. Es decir, ahí están los primeros que serían los mapuches, como los grupos étnicos, ¿no? Luego vendría el principal sujeto y el principal reduccionismo a la inclusión, que es la persona en situación de discapacidad. Y luego aparece ya mucho más sutilmente los grupos de la diversidad sexual. Sin embargo, cuando uno se pregunta aquí qué sujetos faltan, hay una amplia infinidad de personas que quedan fuera de esta construcción de que aborda la política pública, ¿no es verdad? Entonces aquí nos topamos con el primer obstáculo, que es la violencia sistémica, que afecta a la comprensión ontológica del sujeto de la inclusión, ¿no? Por eso que es un sujeto de la multiplicidad. Y si tuviésemos que mirar, entonces, no solamente los sujetos que están en estas imágenes contenidas son los sujetos que están en riesgo, que son capturados por obstáculos complejos y arrastrados a las fronteras del derecho a la educación, sino que son muchos más y que de alguna manera el pensamiento relacional permite subvertir eso. Bueno, dentro de esto, la problemática de la diferencia y lo común entonces se convierten en conceptos relacionales y clave en el campo de la educación inclusiva, ¿no? Desde este punto de vista, la educación inclusiva se convierte o se conecta con el marxismo porque lucha contra todas las barbaries del mundo que intenta destruir, y lo inclusivo ha sido designado este calificativo en otros campos del conocimiento con el mismo nombre, no con otros nombres, ¿no? Como por ejemplo todos los discursos antirracistas, anarquistas, feministas, de las teorías queer, de las teorías postcoloniales, etcétera, ¿no? Que son discursos que muchas veces no se entienden bien en el lenguaje pedagógico. Y el discurso de la multiplicidad y la diferencia justamente figura en un lugar destacado para muchos discursos y políticas feministas, antirracistas, postmodernistas, pero que débilmente han intervenido en las políticas públicas, ¿no? Por lo tanto, el campo de la educación inclusiva en términos epistemológicos, y aquí nos aproximamos a lo que me interesa hablar, justamente se convierte en un espacio de confluencia de distintas teorías críticas, ¿no? Y más radicales para el cambio educativo. El problema es que a pesar de que la inclusión o el ideal de inclusión se funda en la tesis 11 de Feuerbach de la transformación social, esta transformación que se apela es una transformación bastante institucional. Por eso que de alguna manera se convierte, a pesar si tuviera, como vamos a revisar a continuación, la inclusión tiene una naturaleza performativa, ¿no? Y entendiendo desde la teoría lingüística qué son los performativos, acciones discursivas que con solo enunciarse generan un cambio en la realidad o alteran la realidad, su performatividad se vuelve absoluta, es decir, porque siempre luchamos por un cambio que nunca se materializa en la realidad. Entonces, cuando hablamos de una transformación institucional, hablamos justamente de un discurso que está atrapado o que es funcional a este conjunto de regulaciones que justamente generan poblaciones en riesgo o que nos llevan a pensar dualmente entre un incluido y un excluido, estar dentro, estar fuera, o siempre hablar de lo común, porque lo común también es un espacio de homogenización cuando no se piensa en sintonía con la multiplicidad, por ejemplo, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos conceptos. Bueno, si tuviésemos que mirar, ¿no? ¿Cuál es la visión acrítica hoy día de la inclusión? Pues una inclusión básicamente que trabaja a partir de lo funcional, ¿no es verdad? Reproduce las estructuras del sistema escolar y opera desde la reproducción básicamente. Y se basa en mecanismos de ajuste, acomodación a lo ya existente. Se reduce a un espacio de abyección de sujetos, niños, personas raros o que exceden los márgenes de lo que podría ser lo convencional, ¿no? Y se centraliza básicamente en personas con necesidad educativa o discapacidad. Y hay un énfasis en un sujeto único, universal, ¿no es verdad? Y que aquí la psicología del desarrollo ha sido bien responsable de justamente de neutralizar los sujetos porque ha instalado los típicos mapas abstractos del desarrollo, ¿no? Grandes explicaciones que privilegian a un grupo de niños y ponen en riesgo a otros estudiantes en vez de abrir sus procesos de escolarización. Y esto nos lleva entonces a una visión objetivista y a un problema ontológico que afecta justamente a la comprensión de la diferencia. En vez de entender la diferencia como algo inherente a la constitución humana, lo entiende como algo de una expresión devaluable, repugnable, extraña. Y los conceptos justamente que se ocupan o se ensamblan para entender la educación inclusiva en la visión acrítica, que es la que está en todas las políticas públicas y en la formación de los educadores, es básicamente con conceptos del individualismo metodológico, todos los conceptos del déficit, la patología, etc. Lo que justamente cierra el universo de posibilidades, ¿no? Y coexiste esta idea de esencialismo liberal, de marcos antagónicos, etc. Y básicamente la acción inclusiva es una política afirmativa. Mientras que del supuesto crítico, ¿no? Me quedan 5 minutos y no he dicho nada, así que... No, es verdad.
Lo crítico desde el punto de vista está dado desde lo que Michel Foucault entendía como interpelar, poner entre signos de interrogación aquello que decimos, ¿no? Y dice, analiza entonces las relaciones estructurales que ponen en funcionamiento la sociedad, ¿no? Y son concebidas como fuerzas performativas porque justamente regulan, alteran, etc. Y por eso es que para mí es importante, más que hablar de una educación alternativa, la educación tiene que ser alterativa, alterar la realidad, porque lo alternativo ya tiene 100 o 150 años de desgaste y son movimientos que se han vuelto muchas veces hegemónicos dentro del mismo centro de lo que es alternativo como tal. Moviliza, desde el punto de vista crítico, moviliza nuevas racionalidades para pensar el aprendizaje, la singularidad, la enseñanza, los procesos educativos, y se interesa por crear otro espacio educativo, ¿no? Un espacio que yo he denominado en mi trabajo intelectual como heterotópico, un espacio diferente, alternativo, que escapa de las lógicas tradicionales de lo denominado como inclusión o exclusión, ¿no? Siempre yo, por ejemplo, tomo de Elías Palti, que es un historiador intelectual que ustedes tienen acá, muy recomendable, que él dice que los grandes problemas en el conocimiento son crecen. En educación pasa lo mismo. Los grandes problemas, como lo que hoy día nos convoca, son grandes problemas de la educación. Crecen, se extienden y nunca se resuelven. Y por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Que siempre trabajamos con estas medidas típicas de parche, y los problemas siguen estando presentes. Por lo tanto, si queremos hablar de inclusión, tenemos que justamente crear otras espacialidades educativas que subviertan estas lógicas, ¿no?, que hoy día están instaladas, ¿no? Yo no estoy poniendo en duda lo que muchos colegas o ustedes hacen en la escuela, estoy refiriéndome a los problemas que hay de comprensión en torno a esto. Y los conceptos, evidentemente, son conceptos de la multiplicidad, y hay un espacio ontológico del pluralismo y la multiplicidad infinita de diferencias. Bueno, el cuadro que está ahí es un cuadro que sintetiza entonces los niveles de comprensión epistemológicas posibles para una educación inclusiva. Lo primero, lo ontológico, y en términos bien sencillos, la comprensión del ser y la realidad. Y esta es una realidad que funciona en un universo mosaico, que funciona con relaciones exteriores, ¿no es verdad?, conectando elementos diferentes en su naturaleza, y por lo tanto el sujeto se constituye como un sujeto de lo múltiple y no de lo individual. Epistemológicamente tiene una base postdisciplinar, y esto me gustaría explicarlo bien. Hoy día han habido varios congresos en la Argentina que se han celebrado y dicen la inclusión es interdisciplinaria. Desde mi posición teórica no es interdisciplinaria porque no es la convergencia de distintos objetos, métodos, teorías, sujetos, territorios, marcos políticos, compromiso ético. No es reunir lo múltiple, porque cuando hablamos de multiplicidad en términos de Hume o de Deleuze o de John Rashman, por ejemplo, entendemos lo múltiple como una masa que es compleja y no solamente diversa. Entonces muchas veces confundimos la interdisciplinaridad, que muchas veces nos lleva a una interdisciplinaridad de baja intensidad, solamente con tomar una especie de collage. Porque lo collage, por ejemplo, para Santos Sousa va a ser parasitario, porque no es solamente la articulación de cosas distintas, porque cuando yo articulo cosas distintas, me puedo quedar en lo mismo. Lo que aquí hay que hacer justamente es rearticular, girar esto y producir nuevos saberes. Por esta razón, yo siempre digo que es postdisciplinar, porque las postdisciplinas un poco no niegan como la antidisciplina, las disciplinas, valga la redundancia, sino lo que hace las postdisciplinas es viajar por distintos campos del conocimiento, tomando prestado lo mejor de ellos, y justamente como no puede la inclusión definirse en los marcos de ningún paradigma, disciplina o método en particular, entonces desborda o se excede en los límites de las disciplinas y los métodos, y lo que hace es tomar prestado lo mejor de cada marco disciplinario para crear un nuevo saber y un nuevo método. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? Es que a nivel de objeto y de método es donde hoy día eso no está claro, ¿no? Porque si tuviésemos que mirar, y me podría regalar un minutito solo para explicar lo del objeto, ¿puede ser? Ya. Entonces, cuando hablamos del objeto, la educación inclusiva no es solo objeto, y aquí hay una pregunta que quiero cerrar, ¿no? Si nosotros tuviésemos rápidamente que pensar, ¿dónde se inscribe el objeto? ¿En la educación o en lo inclusiva? ¿En qué parte del sintagma creen que se inscribe el fenómeno, el problema? ¿En la parte de educación del sintagma o en la parte inclusiva del sintagma? Por lo general, las personas tienden a pensar que se inscriben en el calificativo, pero finalmente se inscribe el objeto en la parte de educación. ¿Pero por qué se inscribe allí?
porque finalmente lo que hace es que la inclusión, al quitar el calificativo inclusiva, solamente recuperamos ideas que son intrínsecas a la educación. Cuando hablamos de la multiplicidad, de los derechos, de las diferencias, de albergar mayores oportunidades, eso es inherente a la acción educativa, no lo impone un nuevo modelo. El tema es que cuando nos centramos erróneamente el objeto en lo inclusivo, fabricamos prácticas específicas para niños específicos con problemas específicos. Ahora, si recuperamos las 12 ideas que yo he identificado que tienen calificativo inclusiva, por ejemplo, diríamos que es escultórico porque rompe la realidad, además es performativo porque su discurso altera algo, ¿no? Pero sobre todas las cosas es un pensar relacional, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el problema del objeto no es un objeto centralizado, es un objeto multiaxial, porque es un objeto que es multivalente, toma manifestaciones específicas en lo cultural, en lo político, en lo económico, no solamente en lo educativo. Y desde ese punto de vista, entonces, por eso que me parece más importante lo postdisciplinar como aquello que se trabaja por fuera de la disciplina, ¿no? Y se crea un saber que circula entre distintos intersticios conectados, pero además es un universo conceptual de la multiplicidad, y el tema del método acá no aparece con claridad. Antes de cerrar, y ya, porque el tiempo fue así, discúlpame que te quite el tiempo, pero me parece que la educación inclusiva apela a nuestra capacidad de reconocer y comprender la mecánica de la exclusión, lo que yo les decía, ¿no? Cuando aprendamos a comprender cómo funcionan los formatos del poder, realmente vamos a entender qué procesos de inclusión garantizar y preguntarnos aquí a qué queremos incluir a las personas, por quién han sido excluidas y de qué han sido excluidas, ¿no? Entonces, en esta ficción, en este dispositivo de inclusión como regulación ficticia que hoy día se discute, me parece importante recuperar esa idea. Nos invita a trabajar poco a poco hacia nuestra propia reconstrucción y la de nuestros enfoques coherentes con el contexto y poblaciones cambiantes. Si después, no sé si tendremos tiempo para discusión, pero ahí podríamos comentar otras cosas. Muchísimas gracias.